Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar con la creación de listas en SharePoint. Si os recordáis, en el vídeo anterior vimos cómo crear una lista desde un Excel que tiene una tabla. Es una lista que creamos que se llama Habitacions USE, que simplemente tiene una columna con las habitaciones del hospital, unas 600 y pico de habitaciones del hospital. Esta lista la creamos porque la vamos a necesitar en la siguiente lista que creemos. Si os acordáis, quedamos que tenemos que crear una lista que sea para gestionar los traslados del hospital entre habitaciones. Para ello necesitamos una serie de columnas, que son las que tenemos aquí: habitación de origen, de destino, fecha de traslado, oxígeno, el estado, celador y observaciones, más unas cuantas más que se crean por defecto al crear una lista, que es quién ha creado esa fila y el día, el momento que se creó la fila o la petición en ese caso. Por tanto, vamos a empezar ya a crear la lista. Nos vamos a ir al inicio de nuestro sitio SharePoint. Lo estamos creando en un sitio de noticias. Se puede crear exactamente igual en un sitio de grupo. La diferencia, un sitio de noticias que tendrá acceso directamente a esta lista todo el personal de la organización, del ItSalud en este caso. Lógicamente podemos luego gestionar los permisos para que tengan acceso a gestionar la lista simplemente, o añadir elementos nuevos, o simplemente verlos, o simplemente modificar sus elementos. Esto luego ya lo veremos. De momento vamos a crear esa lista nueva. Estamos en el inicio del sitio y nos vamos a nuevo elemento y seleccionamos lista. Aquí vamos a seleccionar una lista en blanco. La última la hicimos a través de Excel. También vimos las plantillas. Ahora vamos a seleccionar una lista en blanco y lo primero que nos pide es el nombre. Tenemos que ponerle un nombre. Podemos poner, si os parece bien, petición de traslados. Vale, luego, bueno, podríamos poner una descripción si quisiéramos. Y luego tenemos la opción de mostrar en la navegación del sitio. En la otra lista le dijimos que no, porque era una lista interna propia nuestra, pero en esta sí que nos interesa tener en el menú el acceso directo a la lista. Por tanto, le vamos a dejar marcado. Le damos crear y él nos crea la lista simplemente con una columna ya predefinida, que luego lo podremos modificar, pero de momento una columna predefinida. Y luego vemos que tenemos la opción de agregar columnas. Si os fijáis, esto es muy, pero que muy parecido al agregar columnas que tenemos en nuestros documentos de un sitio. Si os recordáis, vamos a ver el sitio que teníamos con los documentos. También podíamos agregar columnas, y los tipos de columnas que podíamos agregar, pues exactamente en una lista tenemos prácticamente, por no decir exactamente, todas las mismas opciones que tenemos en los documentos. Pues lo tenemos también en una lista, con la diferencia que luego en la lista nos genera un formulario que no teníamos en los documentos. Vale, pues vamos a repasar el Excel. Vimos que necesitamos ahora es una columna de habitación de origen. Vamos a crear la columna nueva. Si os acordáis, exactamente igual, por tanto no vamos a profundizar mucho cómo crear columnas, porque es exactamente igual que en las columnas de documentos. Esta columna en concreto es una columna nueva que no vimos, que se llama búsqueda. ¿Por qué? Porque esa columna nosotros lo que haremos será que nos vaya a buscar las habitaciones en la lista que creamos en el vídeo anterior, la lista de habitaciones. Seleccionamos búsqueda y aquí a la derecha se nos abren las opciones. Podemos poner origen, por ejemplo. Tipo de búsqueda ya lo tenemos, y ahora tenemos que seleccionar la lista donde queremos que nos busque. Es habitaciones USE. Y en este caso solo tiene una columna, simplemente nos tiene que mostrar esta columna, que es la columna habitación. Luego tenemos más opciones, que es que nos muestra más columnas. Nosotros solo hemos creado una, pero él por defecto crea más columnas. Si quisiéramos que las mostrara, no nos interesa, simplemente la de la habitación. Pero luego también otras opciones es que esta columna debe contener información, es decir, tiene que ser sí o sí, tiene que ser obligatorio. No podemos hacer un traslado si no sabemos dónde está el paciente. Guardamos. Ya tenemos la columna de origen. Vamos a crear otra columna que es exactamente igual con destino. Agregar columna, búsqueda, siguiente. Nos vamos a poner el nombre destino. Igualmente buscamos la lista, es de habitaciones. Y en opciones le decimos que debe contener información, por tanto que sea un campo obligatorio. Vale, ya tenemos dos columnas. Vamos a ver si ya ahora voy a crear una fila nueva, es decir, a introducir información. Tendría que ir aquí a nuevo. Y veis que se nos abre este formulario
con el título que luego modificaremos, pero luego el origen desplegamos y tenemos todas las habitaciones. ¿Veis? Él ha ido a buscar la lista de habitaciones, aquí tenemos las habitaciones. Así hacemos un desplegable en un formulario de una lista, y el destino lo mismo. Vamos a cerrar, a cancelar, porque tenemos que continuar con la construcción. Tenemos el siguiente campo, vamos a ver el Excel, que nos dice que sea fecha de traslado. Pues vamos a agregar una columna que esta vez será de fecha. Fecha y hora. Siguiente, nombre, fecha, traslado. La descripción no hace falta. Tipo de fecha y hora, lógicamente. Incluir la hora, le decimos que sí porque nos interesa. Formato compatible, le podemos decir que sí, es para cuando hagamos las descargas. Valor predeterminado, podemos poner fecha de hoy, para que por defecto tenga la fecha de hoy. Luego, en más opciones, tenemos que sea obligatorio, esta columna, ya podemos guardar, y ya tenemos la fecha de traslado. La siguiente columna era oxígeno, esta será una columna de sí o no. Sí o no. Siguiente, podemos escribir oxígeno, tipo sí o no, valor predeterminado le podemos decir que no. Más opciones, esta no hace falta que sea obligatoria y guardamos. La siguiente columna, el estado. Voy rápido porque esto ya lo hemos hecho en documentos, repito. Y a esta cogeremos una de elección. Siguiente, y aquí vamos a poner estado petición o estado. Y aquí podemos coger tres opciones, puede ser solicitada, esta pendiente y aquí realizado. Y en valor predeterminado podemos poner solicitado, que es cada vez que se cree un valor nuevo, una fila nueva, por defecto esté como solicitado. Se ha solicitado, pero todavía no está ni realizado ni está pendiente realización o pendiente. A lo mejor pendiente no queda muy claro, podríamos poner aceptado. Aceptado, que queda más claro a lo mejor que pendiente, ¿no? Vale, guardamos y nos queda una columna, dos columnas, una de celador y otra de observaciones. Los dos son de texto. Vamos a agregar columna de texto, celador, una sola línea, sin ningún valor, y tampoco no hace falta sea obligatorio. Guardar, siguiente, agregar columna también de texto, siguiente, observaciones. Y aquí podemos poner dos líneas, ¿no? Varias líneas de texto para que si tienen que escribir mucho. Y guardamos. Vale, ahora si nos vamos a ver lo que es el formulario como nos queda, pues ahí tenemos el título que luego lo modificaremos, el origen, el destino, fecha de traslado, oxígeno, sí o no. Habíamos puesto por defecto que era que no. Aquí sale que sí, ahora veremos qué pasa. El estado solicitado por defecto, celador y observaciones. Vale, y ahora vamos a mostrar, aquí nos interesan al menos dos columnas más. ¿Quién ha creado la petición? Y cuándo se ha creado. Estas columnas son columnas que ya se generan automáticamente, por tanto no hace falta crearlas. Nos vamos a crear columnas y vamos aquí a mostrar u ocultar columnas y seleccionamos las que vienen por defecto. Podemos poner el ID. El ID es el número de petición para que tengamos. Podemos poner creado, que es cuándo se ha creado, y creado por. También podemos poner modificado por, quién ha modificado la lista. ¿Vale? Le damos a aplicar y ya tenemos las siguientes columnas creadas. Y ahora haremos una prueba de una petición a ver cómo queda. Le doy aquí a nuevo. Aquí tengo el formulario, el título luego lo arreglaremos. Podemos poner petición de traslado. Lo arreglamos para que siempre ponga petición de traslado. Origen, seleccionamos una planta, por ejemplo, uno que salga de UCI y que vaya a la planta, por ejemplo, de cardio. Venga, a esta habitación de cardio. Fecha traslado, queremos que se haga hoy, pero queremos que se haga, por ejemplo, mañana. Queremos que se haga el día 17 y a partir de las 15:00. Oxígeno, le decimos. El oxígeno no lo hemos llegado a arreglar, tenemos que ver ahí, tenemos un fallo en el oxígeno, tendría que poder elegir que no. Estado solicitado, se pone por defecto, celador, no tenemos que poner nada, guardamos. Nos da un error de la hora porque tenemos que elegirla. Pues elegimos a partir de las 3 y guardamos. Vale, ya tenemos una fila donde está solicitado un traslado de esta habitación a esta otra habitación.
y en estado solicitado. Y luego ya en el siguiente vídeo veremos cómo configurar mejor las columnas, cómo mover las columnas y cómo gestionar o cómo se podemos gestionar el tema de avisos y el tema de la lista.